¿Quiénes trabajan aquí desde la perspectiva de la resiliencia? En manos levantadas. Veo buenas manos. Ajá. ¿Quiénes han tenido formación en sus distintas profesiones en temas de resiliencia? En sus asignaturas, en sus cursos de posgrado, en sus trabajos. Ok. Esto es muy importante. La razón por la cual estoy haciendo esto es porque se necesita, creo yo, valentía, no solo para estar aquí entre gente que hace trabajos que yo pienso que son valientes, que son de alguna manera heroicos. Traigo las palabras para mí de una de las investigadoras más famosas en resiliencia en el mundo, quizá una de las pioneras en resiliencia, que no sé si alguno de ustedes ha estudiado, pionera porque fue hija de un gran pionero que se llamaba Norman Garmesi, pero esta es una psicóloga del desarrollo que se llama Ann Masten. Y traigo la palabra de Ann Masten porque ella se refería a la resiliencia como la magia ordinaria. No es una cosa rara. Ella decía ordinary magic en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida de las comunidades, enfrentadas a situaciones no solo de estrés, sino donde hay coyunturas límite que amenazan su integridad, que las pueden desbaratar. Hay algo muy especial que ocurre en los sistemas humanos y es esa capacidad no solo de ver esta magia ordinaria, ni de lo que creo que fue una confusión de los que empezaron a trabajar en esta área, que es hablar de la capacidad de rebote de las familias. Haz de cuenta como si uno fuera una bomba y la golpearan y volviera y se levantara. No existe tal cosa como un rebote. No hay capacidad de resiliencia automática. Los seres humanos, solos o acompañados, necesitamos pasar por una serie de procesos que nos permiten reorganizarnos, reestructurarnos, repensarnos y funcionar de formas diferentes. Y por eso la resiliencia es mucho más que un afrontamiento. Mi deseo es compartir con ustedes. Poco aquí vengo saludándolos porque, como ustedes saben, vengo de la ciudad de Cali. He desarrollado mi carrera profesional allá y llevo un poco más de 20 años trabajando desde diferentes lugares, porque eso también es importante decirlo, desde donde uno trabaja las ideas. Entonces, ¿cómo entra uno en el campo de trabajo? Yo soy psicóloga clínica, yo soy terapeuta familiar, y yo he trabajado con comunidad, y entonces parte de lo que quería organizar para el día de hoy eran 3 ideas generales. Una es recordarnos e invitarlos, ¿sí?, a continuar estudiando acerca de las visiones contemporáneas de resiliencia, que desafían aquellas ideas iniciales de los primeros estudios en resiliencia de los años 70. ¿Sí? Esa es una de mis tareas. La segunda cosa que quiero hacer es acercarnos y sentirnos en casa y tratar de reconocer las resiliencias en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias, acercándonos con ejemplos de la vida propia, del ejercicio. ¿De qué más puedo hablar yo sino de mi ejercicio? Del ejercicio clínico, del ejercicio de programas educativos con fortalecimiento de la resiliencia, como granos de arena realmente de lo que todos podemos hacer desde nuestras regiones, y terminar un poco este trabajo con hablarles de, quizá es menos conocido,
la idea de este concepto que se llama resiliencia vicaria, que para los que están aquí del campo de trabajo en educación, en psicología, en trabajo social, en ciencia social, tiene que ver con una forma de aprendizaje, que es el aprendizaje social, y la resiliencia vicaria, un poco entendida como esa capacidad que tenemos todos nosotros cuando trabajamos con otros de ser testigos y de recibir una influencia no solo positiva, sino de crecimiento profesional en nuestras propias capacidades resilientes en la medida en que nos involucramos en procesos de fortalecimiento de la resiliencia de otros. A eso hoy día se le llama la resiliencia vicaria. Entonces, esa es un poco mi agenda, y ojalá el tiempo nos dé para poder compartir algunas de las experiencias o de las inquietudes o de los bellos trabajos que ustedes estén haciendo acá. Hoy día la resiliencia y la palabra resiliencia se ha popularizado tanto que es como cuando uno hablaba de estrés y todo el mundo hablaba de estrés. Hoy todo el mundo habla de depresión, y cuando la gente llega a la consulta es decir, vea, una cosa es decir que usted se siente deprimido y otra es estar clínicamente deprimido. Una cosa es decir, estoy estresado porque me talla un zapato o porque, ¿no? Y otra cosa es el efecto del estrés. Entonces, una de las primeras cosas que quisiera hacer es hacernos la pregunta, ¿qué es resiliencia? ¿Qué es eso? ¿Es un rasgo, es un factor, es un patrón, es un proceso, eso cómo se ha estudiado, etcétera? No dudo que ninguno de los que hemos estado aquí hemos estudiado la resiliencia, y lo hemos estudiado, depende desde dónde llegamos. Hay unos que han llegado desde las prácticas comunitarias, hay unos que han llegado desde el trabajo en primera infancia y desde todos los estudios de apego. Yo llegué al estudio de la resiliencia, y perdonen que voy a personalizar parte de lo que voy a conversar, desde mi formación clínica como psicóloga clínica, y llegué allí como buena parte de las ondas de investigación en decir, vea qué cosa tan interesante, en gente expuesta a situaciones de estrés, de 100, ¿cuál es esa pequeña porción de individuos o de comunidades que, enfrentados a situaciones de estrés agudo o crónico, muestran lo que se llama en psicología resultados de desarrollo positivo, cognitivos, socioemocionales, sociales, como si no el mundo, o sea, impolutos, intocados, no. La adversidad nos toca y nos desbarata. Lo que pasa es que en las trayectorias de los seres humanos y de las comunidades, algo pasa en el camino. Entré por allí. ¿Y por qué entré por allí? Porque empecé a trabajar en mi vida, en mi formación, con familias supremamente lo que los psicólogos podemos llamar perturbadas, muy agobiadas. Familias en situaciones de violencia crónica, desde maltrato infantil, violencia sociopolítica, violencia en distintas partes del mundo, porque parte del trabajo lo he hecho en comunidad con gente de muchas partes del mundo, sufriendo. Y entonces traje las palabras de Ann Masten, porque hoy día, después de todo lo que voy estudiando, encuentro que hay algo en la resiliencia que es una magia ordinaria, que no es de unos pocos, que en los estudios primeros en los años 60, 70, porque en los 70 empezaron a salir los estudios que empezaron en los años 50, donde inicialmente se hablaba de individuos o de familias invulnerables. Es más, se acuñaba una frase que era individuos resistentes al estrés. Qué cosa tan interesante. Hoy día ya no hablamos así. Honramos nuestras vulnerabilidades. Igual, cuando yo nombro a estos teóricos en el campo de la resiliencia, porque estamos en el contexto de una universidad y de futuros
pensadores, investigadores, practicantes, quienes llevan 40 o 50 años siguiendo en esos estudios longitudinales, siguen a la gente por mucho tiempo. Pues hay otra gran experta que se llama Emmy Werner. Tiene un libro divino que se llamaba Vulnerables pero Invencibles, en donde uno alcanza a ver en el paso de la vida qué pasa con los individuos que han sido de alguna manera tocados por muchas formas de adversidad y cómo sus vidas se han tornado productivas, entre comillas exitosas. Claro que esa es una palabra bastante que genera piquiña, como decimos nosotros, porque pues el éxito hay que operacionalizarlo y medirlo. Entonces, lo que les quiero decir es que el concepto de resiliencia, primero, es un concepto complejo, es un concepto difícil de operacionalizar. Para los que hay aquí que se dedican a la investigación, podrán saber pues que es un concepto multinivel porque no es propio de una sola disciplina. No es propia de los psiquiatras, ni de los trabajadores sociales, ni de los psicólogos. Es un concepto que debe ser escalable y que depende de los estudios que uno reconozca, ¿no? Es como uno va viendo cómo se define la resiliencia. Por eso, por si a alguno le gusta la investigación, dirá porque casi no hay metaanálisis de resiliencia, porque es difícil comparar los estudios, porque uno dice una cosa, porque uno dice otra y otro dice otro. Sin embargo, en el fondo, todos podemos filosóficamente, humanamente, entender que está en el corazón de lo que se llama la resiliencia, como proceso que permite a individuos, a familias y a comunidades enteras transformarse, crecer y salir fortalecido de experiencias adversas, disociadoras, que desafían la integridad. Esto es así. Así que pues depende de cómo ustedes lean y depende de uno cómo ha aprendido también. Tenemos teóricos interesantísimos, y ese es mi pedacito aquí de maestra, en Europa, lindos. ¿Quién es el padre de la resiliencia en Francia? Estoy tomando la lección. El padre de la resiliencia en Francia se llama Don Boris Cyrulnik. Por si alguno ha leído sus bellos textos, hay uno muy bello que se llama Los patitos feos, hay uno que se llama La maravilla del dolor, El murmullo de los fantasmas, muy lindo, porque es un etólogo, psicólogo, neurólogo, etc. Hay estas ideas de los franceses, de los alemanes, de los ingleses. En la medida en que uno lea, le permite, ¿saben?, hacer que a uno posicionarse para entender de qué se trata nuestra resiliencia, la de aquí, la del suroccidente colombiano. Entonces les cito estos autores, por ejemplo, el señor Sir Michael Rutter. La reina le dio categoría de Sir al psiquiatra inglés después de la Segunda Guerra Mundial, que empezó a encontrar las mismas cosas que veía en Norteamérica, en California. Emmy Werner, en Minnesota, Ann Masten, Norman Garmesi, que trabaja con familias de esquizofrénicos, y un poco más contemporáneos, y nombro estos autores porque yo siempre tengo fe que de aquí salen académicos y los académicos se forman conversando con la literatura del mundo, en Europa, en Norteamérica, en África. Quienes más han estudiado los temas de resiliencia son las personas que les toca profundamente el estudio de estos fenómenos. Entonces hoy tenemos teóricos interesantísimos. Creo que podría ser para ustedes y para quienes estamos en este trabajo continuar, porque es cierta música para nuestros oídos, hablar de conceptos como el concepto de resiliencia escondida, que no sé si ustedes reconocen, y es esas formas que uno no ve en la literatura tradicional, porque como la resiliencia es altamente cultural y contextual,
Solo en los ambientes en donde surge es donde uno podría, ¿no?, de alguna manera identificar cuáles son, como cuando uno habla de ese factor X, que no es uno, cuáles son esos elementos, esas fuentes, esos mecanismos que contribuyen a forjar resiliencia en sistemas humanos, desde el individuo, las familias, el otro. Entonces, cito un par de ellos porque creo que han iluminado mi pensamiento y lo que vamos haciendo en nuestras comunidades. Vuelvo y les digo, creo que nuestra tarea de pensadores, trabajadores en resiliencia, es ponerle nombre propio. Como dice la canción, veo mucha gente joven, pero había una canción muy linda que se llamaba Sabor a mí. Sabor a mí. El trabajo tiene que tener sabor a uno, tiene que ser anclado en lo que ustedes puedan saber a través de sus centros de familia, a través de su instituto, a través del observatorio, a través de las prácticas. ¿Qué es lo que vamos encontrando? Entonces pienso que si hay aquí los que están interesados en las prácticas más sistémicas, ¿no?, y las visiones culturalistas, no dejen de repasar el trabajo de dos grandes autoras. Una se llama Froma Walsh, primero fue enfermera, luego psicóloga, hoy es profesora emérita de la Universidad de Chicago, pero los que han trabajado en temas de resiliencia familiar han ido comprendiendo un poco de la grandeza de las ideas de Froma porque no son propias, sino que lo que ha hecho es traducir la literatura sobre funcionamiento familiar, no necesariamente en situaciones clínicas, y ver cuáles son esos aspectos del funcionamiento de las familias que contribuyen a forjar estas capacidades de transformación a través de la adversidad. Entonces, quienes no, les voy a dar un poquito de lo que ella dice, pero es fundamental que lo lean. Y hay otra persona que ha hecho un trabajo muy bello en el mundo, ha trabajado en 33 países y es un experto en resiliencia desde perspectiva culturalista. Y él se llama Michael Ungar, trabajador social, psicólogo clínico, canadiense. Incluso de los 33 países donde ha trabajado, uno es Colombia y ha hecho un trabajo bastante bonito en las comunas de Medellín con muchachos pandilleros. Pero lo que tiene interesante de Michael Ungar es su visión y su concepción de resiliencia, y la que menciona y es que cuando uno está expuesto a situaciones de adversidad, ojo, porque es que resiliencia no es que me tropecé y me caí de la bicicleta. Para que haya resiliencia necesita haber impacto. Obviamente que la resiliencia se nos ha metido en la piel, y no solo hablamos de resiliencia ante un desastre natural o un desastre producido por el hombre. Hay resiliencia en la vida cotidiana, pero el concepto de resiliencia debe distinguirse de otros conceptos, como la fortaleza, como incluso el concepto de afrontamiento, porque si bien el afrontamiento es un aspecto que nos puede conducir a la resiliencia, no es resiliencia. El elemento de transformación producto de las situaciones límite hay que entenderla desde diferentes procesos. Entonces creo que el señor Michael Ungar nos invita a hablar de lo que se trata. Él tiene esta metáfora de los viajes que creo que también nos ayuda a nosotros, y en la metáfora del viaje él habla de la capacidad de navegar y de negociar. Dice, uno tiene que navegar para identificar los recursos que existen en uno y en su medio para salir fortalecido de las situaciones difíciles, y por otro lado la negociación con el medio para que esos recursos le lleguen a uno de forma de que lo ayuden a uno a resurgir. Entonces ese es un trabajo muy muy interesante. Veo mucha gente joven, veo mucha gente metida en medios. Hoy lo que éramos nosotros formándonos hace 30 y 30 y pico de años, que tendríamos que recorrer kilómetros para oír las voces de estas personas en el mundo, están ustedes a un clic de un YouTube de meter los nombres de estas personas, ¿sí?
y oír infinidad de conferencias que lo iluminan a uno, no por imitación de lo que hay que hacer en otra parte, porque estas ideas de imitar lo que otros hacen sin tener una conexión directa con nuestra tierra, con las fuerzas de nuestras culturas, etcétera, pues la emergencia de la resiliencia sería difícil. Pero sí nos enseñan sobre lo que es academia, lo que es el trabajo sistemático, lo que son las posibilidades de observación, lo que son las posibilidades de desarrollar intervenciones adaptadas y que sean culturalmente sensibles a nuestras realidades y que nos ayuden, entre otras cosas, por ejemplo, a mitigar los riesgos psicosociales y a contribuir a la formación. Digamos que hay mucho del trabajo en resiliencia que tiene que ver con el trabajo desde la prevención. Entonces, esta hojita que tenía aquí es decir, sí, para algunos la resiliencia es un rasgo, ¿sí? Y los que leen en inglés cambiarían la palabra resilience con C, resilience, por resiliency con Y, como si fuera un rasgo de la personalidad. Y hay quienes estudian, hay un rasgo, ¿sí? Hay quienes hablan de factores de resiliencia, factores, ¿no? Factor de resiliencia estudiado en el mundo entero es una mano que me diga un factor que contribuya a la resiliencia de los seres humanos, de los más importantes. ¿Alguien? De pronto cada uno lo tiene, es identificarlo. Cuando uno estudia eso, un apego seguro en la infancia. Por eso todo el trabajo en vinculación y en vinculación temprana es fundamental. La autoestima positiva, la iniciativa, la capacidad de ir uno regulando sus propias emociones y las emociones de emergencia, el autocontrol, ¿sí? La capacidad gregaria, la capacidad de abrirnos a otros, la capacidad de interdependencia. Todo esto está estudiado. Algo que lo oían las palabras de quienes me precedieron hoy, ¿sí? El sentido de espiritualidad en los seres humanos. El mundo entero estudia eso como aspectos de la resiliencia. Entonces yo les digo, si vamos a arrancar, uno arranca por ahí. Lee, conoce, lee el trabajo de la gente. En Latinoamérica tenemos gente que ha hecho cosas muy, muy interesantes. En Chile hay una persona que se llama María Angélica Kotliarenko, que si la conocen es directora de un programa, de varios programas en una institución que se llama CEANIM. Escribe muy bonito y nos ayuda a conectarnos también con los aspectos ya no de resiliencia familiar, sino de resiliencia comunitaria, ¿sí? Y cómo en el corazón de las familias también está la inserción en sus redes sociales más grandes. Otra persona que es de Latinoamérica, muy interesante para los que trabajamos en educación, y se llama Eugenio Saavedra, trabaja en la Universidad Católica del Maule, en Chile, ¿sí? Y creo que los que hay aquí que trabajamos también con primera infancia y familias, se nos ha cruzado en nuestra literatura el trabajo del psiquiatra chileno que ha vivido primero en Bélgica y ahora en Barcelona, que se llama Jorge Barudi. ¿Reconocen ese personaje? Si no lo reconocen, quiero decirles que tienen música para sus oídos, para leer, para saber que hay gente que ha trabajado, sí, con víctimas de guerra, con personas que han vivido situaciones de abuso tempranos en la infancia, otros que han trabajado con organizaciones, otros que se han metido desde la prevención y la promoción. Ok, pero bueno, a puertas de que ustedes no se vayan a aburrir con un tema que pudiera ser muy, muy ladrilludo, yo digo, hoy día, si hay algo que es contemporáneo en resiliencia, son los temas de definición de resiliencia, para estudiarla y para trabajar. Lo digo porque muchos de nosotros nos interesa en
hacer programas, medir programas, mirar si sirven, adelantarlos, encontrar apoyos nacionales e internacionales, y por eso uno necesita tener respaldos teóricos sólidos. Entonces, la resiliencia, esta es una definición de Ann Master, es la capacidad de un sistema para adaptarse exitosamente a desafíos significativos que amenazan su funcionamiento, su viabilidad y su desarrollo. En general, cuando se habla de definiciones escalables de resiliencia, es que los equipos de trabajo tienen ingenieros, tienen biólogos, tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales, tienen educadores, tienen gente que hace política pública. O sea, todos tenemos que ir construyendo definiciones. Ayer leía los trabajos que hacen las Naciones Unidas en Colombia, tan lindos, y cómo usan sus miradas de resiliencia y sus definiciones particulares para trabajos en resiliencia, agrícola, restitución de tierras, ciudades resilientes. Entonces es muy interesante lo que nos dicen las ciencias sociales, pero también lo que nos dicen las ciencias económicas y lo que nos dicen las ingenierías, etcétera, al respecto del trabajo en resiliencia. Acá. Entonces, en últimas, lo que yo quiero decirles, en parte a los que seguimos estudiando este tema de familias que son resilientes y son familias valerosas que nos han enseñado, ¿sí?, cómo hacerle en medio de las situaciones límite. Creo que es una de las cosas más útiles es tener miradas de resiliencia que no sean tan micro, tan limitadas, sino unas miradas donde la resiliencia no es algo que está dentro de los individuos, ¿sí?, sino la resiliencia es una construcción social y que se desarrolla en el medio. Entonces entramos al trabajo de resiliencia relacional. Todo el trabajo en resiliencia familiar y en resiliencia comunitaria es la construcción del tejido de la resiliencia desde procesos más amplios. Entonces, los que estudiamos desarrollo, metamos nuestros estudios, nuestros análisis de cómo las familias se fortalecen ante la adversidad, teniendo una dimensión de ciclo evolutivo de las familias cambiando en el tiempo e interactuando con otros sistemas y que son recursivos. Entonces uno se reelabora y se retrabaja. Es difícil para una familia chiquita ser resiliente si los medios en los que está inserta no contribuyen a forjar esa resiliencia. Esas son estas ideas ecológicas de desarrollo que tanto hemos alimentado y las ideas evolutivas, ¿sí? Entonces, por resiliencia familiar estamos hablando de la resiliencia de la familia como una unidad funcional, como un sistema, ¿sí? No es la resiliencia solo de sus miembros. Estamos hablando de la capacidad del sistema para hacer frente, rebotar. Recuerdan que les dije que es que la gente tiene esta idea como del muñequito, no sé si recuerdan esa propaganda de las pilas. Sí, de las pilas Energizer, que era el conejito de las pilas que le daba y le daba hasta que se apagaba, el Energizer Bunny, el conejito de las pilas, como si la resiliencia fuera eso o como si fuera levantarse automáticamente de una situación difícil. Cada vez sabemos que esto no es así, es salir fortalecido. ¡Ay! No se está escuchando, no sabía. ¿Ahora sí? ¿La gente de atrás me escucha? ¿Sí? Si algo pasa, ustedes pueden levantar la mano y decir, por favor. ¿Ok? Así. Muy bien. Sí. Entonces, si nosotros estamos hablando de la resiliencia familiar y los que trabajan con familias, acá uno dice, pero que esto es distinto si yo vengo trabajando con familias. Todos los que hemos sido formados en trabajo con familia, que sabemos algo de evaluación familiar, aquí,
de evaluación y entrevista familiar, vemos que a uno le enseñan a entender a las familias por procesos, ¿cierto? Cómo se estructuran, cómo se comunican, cómo se resuelven los problemas, cómo es su sistema de creencias y valores que apuntalan la vida en común. Pues resulta que los que van trabajando en resiliencia familiar no son más que aquellos seres humanos que empiezan a identificar lo que hay en esta gran pregunta. Si todas las familias afrontan crisis, ¿qué hace que unas familias logren adaptaciones positivas ante las dificultades, crezcan con sus experiencias y se tornen más recursivas? Es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué unas familias se quiebran y otras no? Y esto es fundamental para los que trabajamos no solo en investigación, sino en práctica, para no distinguir entre el grupo de los que sí y el grupo de los que no. Entonces uno va victimizando a aquel que pareciera ser víctima de una circunstancia porque no hay tal. Estos son los que sí y estos son los que no. Hoy día no podemos hacer tipologías solo de familias resilientes. Lo que podemos es entender es que hay ciertos procesos familiares que ya todos conocemos que contribuyen a forjar resiliencia. Ok. Cuando uno habla de forjar resiliencia y fortalecer la resiliencia en las familias, debe ser cauto. Las familias son poderosísimas, son sistemas que se adaptan a las circunstancias, unos se adaptan mejor que otros, ¿sí? Y ahí es donde podemos meternos un poco más. A veces pueden tener la contribución de otros, profesionales o no, para apuntalar parte de los procesos que se han visto alterados por circunstancias negativas y dañinas a su integridad. Eso es lo que hacemos a veces los profesionales que trabajamos directamente con familias. A las familias uno las acompaña, a las familias uno las invita, entre comillas, las abraza, les ayuda a que puedan, ante situaciones disaciadoras que a veces son crónicas o a veces son agudas, poder tener la posibilidad de repensarse y de encontrar los recursos adentro de ellas o en el exterior para poder rehacerse, ¿sí? Pero tampoco hay magia, no hay cosas especiales que uno pueda hacerle a nadie, ¿sí? Don Jorge Barudi decía varias cosas que son muy lindas en el tema de la resiliencia. La primera resiliencia es la que se forja desde el nacimiento, cuando uno ha tenido la fortuna de nacer en nichos familiares, en nichos sociales que son nutritivos afectivamente. Esa es una resiliencia que es la resiliencia primaria, ¿sí? Por tanto, cuán importante es trabajar profundamente desde muy temprano en la prevención, en apoyar el comenzar de las familias y ayudarlas a crecer. Esa es la resiliencia primaria, pero también hablamos de una resiliencia que es secundaria y es aquella que se puede forjar una vez las situaciones han pasado y son muy difíciles porque el desarrollo individual o colectivo se ha visto detenido. Entonces pueden aparecer o no, y creo que también algunos habrán oído de este concepto, que es el de tutor de resiliencia, que son estos, a veces son seres humanos, a veces no son, a veces es un perro, a veces es el que se vio la película El Náufrago, ¿recuerdan esa película de Tom Hanks? Que hay un hombre que se cae en una isla en un accidente de avión y que sobrevive porque se hace un amigo que es la pelota Wilson. Ok, Wilson es un tutor de resiliencia.
le permitió vivir. Si vieron esa película El náufrago, una belleza, de cómo uno construye. Estoy hablando de resiliencia secundaria, es decir, porque estoy metiéndonos en quiénes somos nosotros y cuál es el lugar nuestro. Ojalá uno pudiera hacer un curso, y ustedes leen, sobre quién es un tutor de resiliencia. Pudiéramos ser escudos protectores de otros cuando acompañamos a otros en nuestras calidades. Podemos trabajar en un consultorio jurídico, podemos ser educadores, podemos ser psicólogos, podemos ser psiquiatras, podemos ser pedagogos, etcétera, que trabajamos directamente con los sistemas familiares, y lo que necesitamos nosotros hacer es encontrar que estas familias puedan tener puntales. A eso se refiere el trabajo un poco de la tutoría de resiliencia. Entonces, vengan, los familiarizo para que ustedes puedan seguir como leyendo en esto. ¿Cuántos que trabajan aquí en clínica son terapeutas familiares, terapeutas de familia, gente que hace consultorías familiares, etcétera? Una de las cosas que hizo esta persona que les cuento yo, que se llama Froma Walsh, fue de alguna manera traducir de todo eso teórico a la práctica un marco de trabajo para quienes trabajamos con familias y queremos entender qué es lo que podría apuntalar la resiliencia en las familias que nosotros atendemos. Entonces ella nos hablaba de 3 grandes dominios y 9 procesos claros. Entre estos 3 grandes dominios nos encontramos primero lo que es el corazón de la resiliencia. El corazón de la resiliencia está en el sistema de creencias compartidos por la familia. Por otra parte, nos habla de los procesos de organización de las familias para subsistir. Con resiliencia o sin resiliencia, estos son los que trabajan en familias, han aprendido sobre esto. Procesos organizativos de la familia. Y otro, los procesos comunicativos y de resolución de conflicto. No son separados. Intenté poner las flechitas porque estos 3 dominios en el trabajo con las familias están interconectados. Por ejemplo, dentro de los sistemas de creencias compartidas, y pónganse en una familia de la que ustedes trabajan. Yo trabajo en mi práctica con familias en procesos de tránsito de muchas parejas jóvenes que se unen en matrimonio, parejas cuya relación marital está como un barco a la deriva, en procesos de separación, a veces de reconstitución, etcétera. Entonces, en parejas o en familias que han vivido situaciones de duelo grandes. Hubo un gran tiempo, como ustedes han tenido acá, nosotros hemos tenido experiencias de familias agobiadas por la violencia sociopolítica. Entonces hemos trabajado con familias bajo el legado del secuestro, por ejemplo. Entonces uno aprende cosas, uno aprende que a las familias que les va mejor en este trasegar por las situaciones más difíciles, todas las familias asignan un sentido a lo que les pasa. Le dan sentido, construyen sentido de sus experiencias. Cuando el sentido de lo que ellos conciben como causa o como razón de lo que les ha pasado, o como los mecanismos que tienen que poner en marcha para salir adelante, los unen unas creencias particulares que son más de tipo positivo, más de posibilidades de agenciamiento de sus propios recursos, más como una posibilidad de aprender, de trascender, de mirar las cosas desde una postura que no los deje quietos, impávidos, totalmente agobiados, diezmados. A esas familias les va mejor. Ustedes saben que las creencias son las gafas que uno se pone para mirar la realidad, y esas gafas, las creencias, nos ayudan a movernos por el mundo y se transforman en comportamiento, en acciones. Entonces, si ustedes miran y lo revisan, y estos marcos de trabajo realmente son útiles, es cómo se piensan las familias, desde dónde se prenden,
cuáles son sus sistemas de creencias y de valores que los ayudan a moverse hacia adelante. Cuando el panorama es positivo, no porque crean que lo que les ha pasado es bonito, sino que asignan un sentido con algo de optimismo, de mirar hacia adelante, de no ver la luz al final del túnel, sino ver la luz en medio del túnel. ¿Sí? A estas familias les va mejor. A aquellas, hay algunas que tienen un sentido. A veces puede ser su fe religiosa, o su sentido de espiritualidad, o su comunidad de fe, etc. Les ayuda a trascender. Otros cambian su forma de ver la vida a partir de lo que les ha pasado. Estos asuntos son imposibles de dejarlos de pasar cuando uno trabaja con familias agobiadas frente a la adversidad. Necesita entender que en una familia el corazón de la resiliencia está en lo que cree y en los valores que sostiene. Y uno como trabajador cercano necesita ver eso y apreciarlo y expandirlo y validarlo. Por otra parte, hay ciertos procesos de organización de las familias que nos permiten a todos resurgir. Primero, entre más rígida sea una familia, ¿le va mejor o le va peor? Le va peor. Cuando las posibilidades de flexiblemente reorganizarse en términos de roles, de funciones, de dónde ponen sus recursos, de qué hacen, pero eso no va solito, porque estos patrones de flexibilidad, de conexión, de unión, ustedes saben que a veces las penas lo que hacen es que los separan a uno. Cada uno maneja su dolor de formas distintas. Las posibilidades de crear conexión entre las familias para organizarse, para pensar, incluso para dolerse juntos, les da fuerza, ¿sí? Entonces miremos dentro de estos procesos de organización de una familia, la posibilidad que tienen de unirse, de cómo pueden o no, y eso por eso les estoy recordando al Michael Ungar que esto es un tema de navegación y de negociación. ¿Qué es lo que hay? A veces uno no ve nada. A veces hay, a veces no hay, y es que uno está paralizado. Es decir, identificación y movilización de recursos intelectuales, económicos, sociales. Y esto no se puede hacer, fíjense que puse esto en 3 bolitas, pero son 3 grandes dominios. Las creencias, los procesos de organización de las familias y los procesos de comunicación van junticos, porque es que una familia es más probable que pueda tener una claridad en su comunicación, no tener una comunicación cortada, fragmentada. Ustedes saben que a veces las penas y los dolores en la gente hacen que pierdan la coherencia narrativa, que sus historias estén fragmentadas y estén agobiadas y estén llenas de negación, de secretos, de dolor, de aislamiento. Entonces, cuando las familias, además de poder movilizar, digamos, estos procesos, hacen una apertura para compartir emociones, no las buenas, la alegría, ¿no? Sino las duras, ¿sí? La rabia, la tristeza, les va mejor que familias que limitan la expresión emocional para poder salir adelante, ¿sí? Entre la gente más pueda tramitar sus emociones, compartir las emociones, donde se validen las emociones de todos los miembros, les va mejor que aquellas familias que embotellan. Hay factores culturales también en todas partes, ¿no? Y hay gente que maneja sus penas y sus dolores hacia adentro, y parte de un gran proceso es aperturar, crear conexiones, generar esperanza, generar soluciones compartidas y colaborativas a aquello que uno pueda llamar una situación de la vida. Entonces, si ustedes miran este marco de trabajo, podrían entender que cuando la gente inserta lo que es la esperanza, ¿sí? Y claro, desde 1000 lugares podríamos analizar el tema de la esperanza, y el tema de la esperanza razonable en familias que no están en el vacío. Unas luchan con temas de violencia en todas sus manifestaciones, con duelos, con enfermedades, con separaciones de sus miembros,
entre muchos otros asuntos que se me ocurre aquí nombrar. Entonces, en este sentido, yo sí los invito, y voy a dejar por parte de la literatura de la traducción del marco de trabajo en procesos familiares que conducen a la resiliencia familiar. ¿Qué ayuda? Por ejemplo, las teorías sistémicas, cuando uno trabaja por ejemplo, en terapia familiar o en trabajo sistémico contemporáneo, uno aprende de todos estos procesos de trabajo familiar, ¿sí? Entonces aprende de procesos familiares y pone el ojo, por ejemplo, en esos 9 procesos que Fromm llama clave de resiliencia familiar, ¿ok? Ahora, ¿cómo está nuestra resiliencia familiar? Cuando ustedes escuchan sobre estos temas, ustedes dicen, soy yo. En mi vida, ¿yo me podría aplicar la definición de resiliencia? He vivido en mi vida situaciones que de alguna manera han hecho que se forje en mí esa capacidad. ¿Tengo a alguien cerca? Mis familias usuarias, mis consultantes, mis pacientes, etcétera, me muestran estas capacidades de transformación ante la adversidad. Entonces, fíjense que hay una serie de cosas que parecen muy simples, pero les quiero contar que esto no me lo inventé yo. Esto no me lo inventé yo. Cuando pasan tragedias en el mundo, las grandes organizaciones y asociaciones de profesionales en el mundo marcan y le mandan a la gente ciertos lineamientos. Por ejemplo, estos son los lineamientos de, si aquí hay psicólogos, ¿sí? Los lineamientos de APA. Por ejemplo, ¿se acuerdan? En el 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas por todo lo que pasó, y el mundo cambió, y el mundo de la resiliencia en el mundo cambió, porque se volcaron los ojos al mundo para ver las experiencias de resiliencia en el mundo. Entonces, cuando se invitaba a la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, las asociaciones, las nuestras, a decir, miren qué es esto, el valor en la vida de establecer relaciones, ¿sí? Las relaciones curan, las relaciones nutricias, las relaciones caritativas, establezca relaciones para sobrevivir, ayude. Por supuesto, cuando uno ve en factores individuales de resiliencia desde el niño chiquito y a uno le importaría ayudarlo a desarrollar ciertas habilidades para la vida, además de que se regule, de que manejen estudios, es que construya relaciones y que pueda dar solución, entre comillas, pacífica, ¿no? Depende de cómo se inserten, porque esos son como programas que los niños hagan amigos, que las personas dentro de las familias se conozcan. Ayude a ayudar. No sé si han visto por experiencia propia de trabajo o porque lo ven en la experiencia de los demás, que cuando dentro de las familias la gente ayuda a ayudar, se vuelve testigo, desarrolla una capacidad muy grande de tener sensibilidad al dolor ajeno, sensibilidad particular, ¿sí? Empatía, que al menos desde la perspectiva psicológica es un prodromo para el desarrollo de la compasión, ¿sí? Porque si uno no se puede acercar, ayude. Son cosas muy simples. En las familias que viven situaciones dolorosísimas, si hay algo que pasa, cambia el sentido de la vida, el piso desaparece. Y un consejo sencillo que uno le da a las familias es: mantenga rutinas. Los niños necesitan dormirse, la gente tiene que comer, la gente tiene que tener alguna forma de estructura para poder sobrevivir. Estos son consejos muy sencillos. Tomar descanso es un pedazo de darse cuenta de cuando hay mucho sufrimiento. A veces uno sigue como el conejo de las pilas, le da y le da y le da y le da y no para, y entra en posibilidades de profundo agotamiento, que es lo que también le pasa al que trabaja con familias. Y entre más agobiadas y más estresadas estén las familias,
más posibilidades hay de que sufran de agotamiento en sus miembros. Pensemos en las familias que tienen que cuidar a sus miembros enfermos o con situaciones crónicas. ¿Y qué pasa con el que cuida del que hay que cuidar? ¿Sí? Lo difícil que es. La práctica de la autocuidado, la idea de que los seres humanos necesitamos siempre fijarnos metas, pequeñas o grandes. Entonces, buena parte de lo que hay que hacer para continuar, para retomar el desarrollo, es tener pequeños objetivos. A alimentar una autoestima positiva, oiga, es el corazón también de los procesos resilientes, ayudar a que los seres humanos puedan entender dónde está su valor, ¿sí? Que sean queridos. Por eso no hay estudio de resiliencia que no diga que un factor de resiliencia es por lo menos tener un cuidador, un adulto que te vio psicológicamente y con quien pudo ese ser humano desarrollar una relación de apego seguro, fundamental. Esto, ¿sí? El tema de la actitud positiva no es un tema solo de la resiliencia, pero se sabe el que tiene un marco positivo, ¿sí? Y puede mantener los asuntos en perspectiva, le va mejor que aquel que no puede ir más allá de sus zapatos y que la visión siempre es nada va a pasar, todo es malo, ¿sí? Todo se destruyó, etc. Entonces, cuando se puede asumir este tipo de... hay gente, al menos lo conozco desde los psicólogos que han trabajado toda su vida en esto, no sé si conocen el trabajo de Martin Seligman, se ha metido mucho dentro de la psicología positiva, pero trata el tema de lo que es la inoculación de esperanza. Hagan de cuenta como si fuera la metáfora biológica de como si uno pudiera vacunar, ayudar a insertar a los niños la creencia de un futuro brillante, de una posibilidad, de que las cosas se pueden, de que tenemos que generar expectativas altas, de que tenemos que brindar cariño y apoyo y oportunidades de participación, así sean chiquiticas, para que estos factores, que serían factores de resiliencia, se asimilan a veces a los factores de protección. Factores de protección. Hay que recurrir también a las prácticas de introspección. Cuando la gente vive solo para afuera, rápido, y no entra en un trabajo reflexivo de autodescubrimiento, sino hay algo que le permite a la gente pensarse, son las situaciones dolorosas, ¿no? Porque se reconocen los aspectos nuevos que no hubiesen podido surgir a menos que se hubiera dado una situación adversa. Y en último que le dicen, esto no lo dicen las asociaciones, oiga, practiquemos el arte de lo posible. El arte de lo posible, el cambio es parte de la vida. Cómo abrazar el cambio, cómo meterse en una situación para darle un sentido nuevo y para tener prácticas coherentes con ese sentido nuevo, que pueda ser positivo, que pueda ser de apertura, que pueda ser de transformación. Entonces, parte de lo que nos dicen los profesionales que han trabajado en estos temas de resiliencia es que las familias fuertes ante los embates de la vida nos enseñan varias cositas. Primero, adaptabilidad. Adaptabilidad. Obvio, alguno de ustedes me podría decir que hay adaptabilidad patológica, por supuesto. Estamos hablando de cómo se adapta uno positivamente ante las situaciones difíciles, ¿sí? Es el encontrar en familias lo que uno llama valoración, aprecio entre los miembros de la familia, cuando los seres dentro de la familia no son enemigos entre ellos, sino que se ven, sostienen aunque tengan visiones distintas de la vida. Hoy vivimos en familias diversas, en mundos cambiantes,
La familia no es una, la familia es diversa, de muchas formas, pero cuando las familias valoran a sus integrantes, valoran lo que construyen juntos, les va mejor. Cuando hay roles claros, los roles necesitan cambiar ante las situaciones cambiantes, pero cuando los roles son claros, la gente funciona mejor. Cuando la comunicación es abierta y no solapada, ¿sí? O hecha a través de terceros, si no es una comunicación directa, ¿sí? Cuando hay conexiones entre las familias y sus comunidades, las familias no viven solas. Uno siempre tiene a veces esa visión microsistémica de las familias y la idea es que las familias están insertadas en nichos sociales y culturales amplísimos. Y si las fuerzas externas no apuntalan el trabajo de las familias, pues resulta que las familias tampoco, no solamente no rebotan, sino que no se transforman. A un nivel que no sería micro, sino más mesosistémico. Es el trabajo que hacemos, por ejemplo, con familias desde los sistemas educativos, por ejemplo. La escuela es un campo prolífico para el trabajo. Cuando a la gente se le ayuda a empoderarse, cuando la gente en medio de la dificultad comparte tiempo. Cuando ustedes leen o ven o han trabajado con familias que les pasa de todo y a veces no les pasa una cosa sino 2, 3, es más, ya la crisis es parte de la vida, a lo que uno llama como familias entre comillas multiproblemáticas, familias muy desafiadas, cuando los adultos comparten tiempo, a veces las cosas no se solucionan directamente, pero cuando comparten, cuando un niño en gran ansiedad, en gran desolación, tiene alguien que se sienta con él a pintar, a dormir, a contar un cuento, cuando la gente en pena siente metafóricamente, todos nos volvemos niños cuando tenemos penas, ¿cierto? Cuando recibe esa forma de abrazo solidario que le permite a uno nutrirse, recargarse, verse, porque a veces lo que hace la adversidad es que desaparece a las personas, se olvidan de quiénes son. Entonces, esto también es bastante útil. Ahora, ¿todas las familias son distintas? ¿Todas las familias ante situaciones disociadoras tienen mecanismos para adaptarse distintos? Son distintos, pero podemos ver algunas comunalidades, ya los vimos por procesos. Siempre hay duda, familia en crisis no es una familia que llegue con grandes procesos de pensamiento, no, para eso necesita compañía, porque se sienten a veces agobiadas y hay trayectorias. Primero uno esperaría ante las situaciones difíciles trayectorias más negativas y luego la gente empieza a dar la vuelta y empieza a mostrar. Uno, capacidad compartida de trabajo, labrar. A veces es pelear con la vida, pelear con sus propias creencias, descubrir la fuerza que hay en ellos o dentro de sus grupos y de alguna manera tener liderazgos para hacer fundamental, ¿sí? De hecho, siempre pongo esta laminita porque me parece que cuando la gente trabaja en familia, hay alguien que tiene que sostener aquello que se llama familia, porque no hay una visión compartida de familia. Cuando los individuos están solos, no ven la fuerza del grupo. Y la fuerza del grupo también está en el corazón de la resiliencia de las personas. ¿Sí? Bueno, entonces, en términos de lo que uno hace cuando uno acompaña psicoterapéuticamente a las personas, descubre en ellas sus múltiples talentos. Ellos no están allí, es solo en interacción con quien los acompaña que las familias logran encontrar su propia naturaleza y sus propios recursos. Por eso es tan interesante que quienes nos formemos en esto también entendamos el propio tejido de la resiliencia en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras historias, ¿sí? Toda la dimensión afectiva de la resiliencia
necesitamos nosotros mismos entrenarnos, porque si no, realmente lo que estaríamos tratando es de aplicar ideas y eso no es así de sencillo. Quería un poco en la última parte de esto como compartirles algunos de los asuntos que nosotros vamos trabajando en proyectos, ya no solo con un grupo de familias, sino con grupos más amplios. Tenemos en Cali, desde hace un poco más de 10 años, un par de programas andando que son muy lindos y que anda, pues al juicio nuestro y de nuestros usuarios. Uno que tiene que ver con contextos educativos, con profesores de escuela básica primaria, de instituciones privadas y públicas, porque nosotros creemos que formar en resiliencia es fundamental y que creemos que los agentes educativos, por ejemplo, los profesores, y el otro programa que tenemos es con madres comunitarias del ICBF, van a contribuir tremendamente en sostener a las familias. Es decir, abogo por la construcción de alianzas familias-escuelas, familias-instituciones educativas. Entonces, tenemos un programa en Cali y los que quieran, pues pueden conocer. Hemos estado escribiendo sobre esto. Y en la medida en que escribimos, uno va comentando qué es lo que hace. Tenemos un programa que se llama de profesores, familias, estudiantes, fortalecimiento de la resiliencia de la escuela. Es apuntalada por una fundación, se llama la Fundación Corfí Colombiana, que es la fundación de Corfí Colombiana, el grupo Aval, ¿sí? Que tiene un interés en educación. Hemos ido formando a más de 500 maestros en resiliencia de instituciones privadas y públicas. Y este programa lo que hace es que es voluntario. Los maestros se inscriben, ya lleva más de 10 años y lo que pasa es que la gente llama y los cupos se van llenando. Es un programa de 2 meses que se realiza los sábados, que tiene 8 horas, ¿sí? Y que al final de esa experiencia los maestros se han sumergido en el trabajo de resiliencia. Entonces, quiero contarles un poco, son 8 talleres. La primera parte del trabajo de taller se llama de resiliencia de la teoría a la práctica. Entonces lo que hacen es aprender un poco de los conceptos de la resiliencia y eso cómo se ha aplicado a los contextos escolares. Porque cuando trabajamos con maestros que por supuesto trabajan con población vulnerable y que en sus aulas tienen aprendices, muchos niños, ¿no? Que han sido desplazados por la violencia del suroccidente colombiano. Muchos niños que tenemos allá vienen del sur, muchos desde acá también, y llegan a Cali, y estos maestros, una de las cosas que tienen de valoración del los programas de resiliencia es que en sus trabajos pedagógicos no han tenido formación en resiliencia. Y aprenden, entonces una parte es formación en resiliencia, otra parte es tener comprensión sistémica de las familias y principios de evaluación familiar. Ellos aprenden a hacer entrevistas familiares, aprenden a verse dentro de la ecuación. Yo en una relación de ayuda soy parte de ese sistema y contribuyo, ¿no? Entonces, pues les quería compartir ese programa. Hay varias publicaciones, ustedes que posiblemente están haciendo acá trabajos tan lindos, cómo puedan ir sistematizando el trabajo y que los programas funcionen y que continúen. Este es un programa que lleva 11 años, atendemos al año 2 grupos y hemos atendido a más de, sí, quizá unos 550 profesores. Tenemos un trabajo que es documental sobre construcción de resiliencia, un trabajo que es de trabajo personal, que es una especie de cartilla que se llama Yo, mi autor, construcción de fortalezas tempranas en maestros, y el libro que se llama Fortalecimiento de la resiliencia en la escuela, que es invitar a los maestros a que ellos se puedan pensar, se forman, conversan, hacen comunidad y de hecho incluso entre instituciones ellos mismos están mostrando cómo su mirada de resiliencia transforma su práctica pedagógica. Entonces es una cosa interesante. Tenemos otro programa que se llama Madres Resilientes, Hijos Resilientes, y eso lo empezamos hace 5 años, ¿sí? Muy bello,
con nuestra convicción del trabajo tan importante en primera infancia y con la política de 0 a siempre y con el trabajo tan importante que hace el bienestar familiar, y apuntalamos un poco, nos anclamos a un programa que se llama Madres Resilientes, Hijos Resilientes. Este es las madres comunitarias que han tenido otro tipo de formación, van los jueves en la tarde, es un programa de una duración más pequeña porque son 3 horas cada jueves por 5 jueves, y se familiarizan no con lo que dicen los americanos y los europeos sobre la resiliencia, es cómo acceder a ellas y a su saber sobre lo que es la resiliencia, la rueda de la vida, la rueda de la resiliencia, conversar y crear como un diálogo de saber al respecto de cómo construyen los niños con quienes ellas trabajan su propia resiliencia. Nos metemos en el mundo, las redes sociales, y uno empieza a crear conciencia para hablar de estos asuntos con otros. Escribe, publica, etc. Este trabajo en resiliencia se ha hecho y nació del trabajo de gente que trabaja con víctimas de tortura y que trabaja en clínica. Pero luego cuando empezamos a ver, y los estudios pioneros están aquí, están en Colombia, por alguna razón esto, hemos hecho un par de estudios, 2 que están publicados en revistas extranjeras. En este año está en este momento en edición un libro sobre la resiliencia vicaria en las relaciones de ayuda, que podrá salir este año, y es la resiliencia en maestros. Por ejemplo, si ustedes trabajan en instituciones educativas, es un poco familiarizarse con esto y aprender cómo los maestros que aprenden de la resiliencia de sus aprendices nos muestran que la regulación afectiva, un tema que trabajamos a veces psicólogos, etcétera, es un tema relacional. Cómo uno en el trabajo, con aprendices en el contexto del trabajo también que hace con sus familias, aprende a expandir habilidades sociales, aprende a resonar con las propias adversidades y a ponerlas en perspectiva. Tiene cambios profundos en la forma en cómo se relaciona con los demás, ¿sí? Reconoce el impacto de las situaciones traumáticas y la importancia de las estrategias constructivistas del aprendizaje. Aprende a reconocer y afirmar la diversidad en todas sus perspectivas. Eleva la conciencia crítica y aprende a renegociar. Estoy hablando de todos los que trabajamos en eso. Los aspectos fatigantes del trabajo con los aspectos esperanzadores de este trabajo. Entonces, por esto creo que esto va a ser muy importante. Igual empezamos a hacer este estudio también con madres comunitarias en su trabajo, con sus familias usuarias, y encontramos unos asuntos fundamentales en la resiliencia que ellas desarrollan, no por sus familias ni por sus vidas personales, es el trabajo mismo que nutre en ellas la posibilidad de seguir trabajando. Son los aspectos de solidaridad, cómo se desarrolla la empatía, cómo se aprenden a regular para ayudar a regular a otros, cómo derivan una esperanza. Este tema de la esperanza es un tema de trabajo, es un tema de trabajo profundo, cómo toman perspectiva, cómo cambian las relaciones que tienen. En últimas, pues, y ya me retiro, algunos aprendizajes para ustedes, y ojalá estas ideas los acompañen a ustedes. Después de 22 años de trabajo en resiliencia y de haber estado cerca con mucha gente que trabaja en resiliencia en muchas latitudes, ¿sí? Creo fundamental continuar documentando, y qué dicha la existencia de un instituto de familia, y qué dicha el trabajo que se hace para escribir y mostrar lo que se hace en las regiones. Continuar documentando las experiencias que muestren la utilidad del marco de trabajo en resiliencia para apoyar a familias y comunidades en contextos particulares específicos. Esto no es en general. La segunda, ojalá la buena noticia continúe de ir viendo profesionales hacia adelante
que diseñen y evalúen intervenciones para promover ambientes educativos resilientes, con foco, puede ser, ese es mi tema, familia-escuela, pero familia y instituciones educativas a otros niveles, me parece fundamental. La tercera, que es tan importante cuando trabajamos con familias y niños chiquitos, escuchar las voces de maestros, de agentes educativos, así como de niños en el contexto de familias y comunidades más amplias. Escucharlos, investigar. Nos volvemos científicos sociales, no solo produciendo papers, ¿sí? Lo que necesitamos es escuchar sus narrativas, encontrar acciones y reflexiones y allí nosotros hacer emerger esos mapas conceptuales que van a nutrir estas intervenciones que nosotros vamos a continuar haciendo en ambientes que sean culturalmente sensibles. Creo que allí podríamos alimentar toda esa área de la resiliencia escondida en nuestros pueblos y expandirla y ayudarla a crecer. Atender al tema de resiliencia vicaria en profesionales de salud mental, en profesores, en agentes educativos, entre muchos otros, quienes trabajan con seres humanos y aprendices expuestos a violencia, les permitirá lidiar mejor con los aspectos emocionales de su trabajo, adicionando un recurso valioso para el empoderamiento y la supervivencia. Consejo desde lo más personal hasta lo más profesional, para poder uno no solo subsistir, sino ejercer uno su trabajo con alegría, con optimismo y de alguna manera con valentía, ¿sí? Necesita uno forjar estos asuntos. Y creo que hacia adelante todos tendremos que entrenarnos, ¿no? Para en este tema reconocer las dimensiones que tenemos, no solo de resiliencia, sino de resiliencia en nuestros propios trabajos, para contrarrestar lo que les he venido diciendo, los procesos profundamente fatigantes en los cuales muchos trabajadores, ya sea de la salud mental, maestros y otros profesionales, pueden llegar a verse como víctimas de aquellos que han sido victimizados. Acaba uno sintiéndose que no puede más y lo que hace es que cambia a otro trabajo, cuando lo que necesita es encontrar la fuerza y los aspectos nutritivos para perseverar, luchar y ver al final del camino que lo que uno hizo tuvo sentido. Eso es muy importante. Bueno, entonces en medio de esto, pues los dejo, uno con la presentación, segundo pues con algo de los estudios que se han hecho desde nuestras universidades colombianas, desde los otros autores, tratando de incentivar a quienes están aquí a que continúen trabajando y que enseñen a otros a trabajar, que expandan las fronteras del saber, porque vivimos épocas muy interesantes donde todo el saber que hemos acumulado por años se pone hoy al servicio de nuestras realidades. Aquí es donde tenemos que desempolvar todo lo que nosotros ya sabemos. Muchas gracias a todos y espero pues que tengamos un lindo día.